Buenas y bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Plus Faith o Más Fe. Como lo ven aquí, lo van a ver en sus pantallas. Mi nombre es Samuel Ortiz y soy el host de este hermoso programa. Y hoy le traemos un tema muy picante, porque la pregunta es, ¿por qué decidimos hacer Plus Faith? Porque vemos que cualquier tema de la realidad es mejor con más fe. Y para introducir el tema de hoy, que es un tema muy picante, a mí me encanta y es lo que estudié en la universidad, fe y política. Así que vamos a ver, tenemos a el co-host de este programa, el visionario de todas las cosas que se hacen aquí, el pastor Ángel. Denle una gran bienvenida. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bien. No nos conocemos. Y, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Siempre con fuerza. Con fuerza. Bien. Con fuerza espiritual. Porque yo soy de las personas que cree que todo es una oportunidad para demostrar el nivel de espiritualidad que tenemos en la vida. Sí. A veces las personas están deprimidas y la depresión es lo contrario de energía espiritual. Por lo tanto, esto es un día bello y una oportunidad magnífica para iniciar este programa, que ha sido, hay que decirlo, resultado de tu visión también. No solo por lo que has estudiado, sino porque ambos consideramos que todas las esferas de la vida se suavizan a través de la fe cristiana, de la fe en Dios. Excelente. Bueno, acaban de ver eso no se practicó, quedó excelente la presentación. Y para eso es este programa, para estos temas y estas lecciones que nuestro pastor aquí nos va a traer. Ahora, el tema de hoy, cuando me lo presentaste, pensé, wow, nos van a cancelar. Porque es muy dividido, ¿no? Porque hay cosas que dice, ok, un cristiano, ¿dónde queda en la política? La iglesia, ¿dónde debe estar en la política? Yo como persona, ¿cuál debería ser mi opinión? ¿En qué rijo mi opinión política? ¿No? Y entonces, para empezar ya con el tema, según la definición bíblica que aparece en Hebreos 11, verso 1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el debate ahora, si es un debate siquiera, de cómo combinamos la fe y la política? Bueno, yo creo que no solo es la fe. Es importante darle el apellido, la fe cristiana. Sí. Porque nuestra fe en Dios pasa por la experiencia de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí se define este concepto de fe que aparece en el texto bíblico que tú acabas de señalar. Y tú en la introducción hablabas de cómo participa la iglesia en política y los cristianos en política. Hay que definir esto también. Porque la iglesia es una organización fundada por Jesucristo que tiene un rol en la sociedad. Sí. ¿Sí? El desempeño de la iglesia como organización depende del anuncio de Jesucristo. Okay. Jesucristo vino a demostrarnos que es posible vivir conforme con la voluntad de Dios. Sí. Es posible establecer relaciones humanas, es posible ser empresario, es posible ser político, es posible ser doctor, médico, es posible ser un housekeeper, carpintero, plomero, cualquier actividad humana
realizándolo a través de la óptica de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para la persona y para la comunidad donde se encuentra. Entonces, la iglesia te permite encontrarte con personas de diverso background cultural, de diversa formación académica, con perspectivas diferentes. Y se reúnen alrededor de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, adoran a Dios, el Padre de Jesucristo y de nosotros, para compartir el mensaje que Jesucristo nos dio y que permitió fundar a esta organización que llamamos iglesia. Entonces, la iglesia es un espacio de adoración, de alabanza a Dios y de enseñanza que nos permite reciclarnos. Estamos en tiempo de reciclaje. Sí, tratamos. Pero no nos reciclamos, no nos renovamos, no trabajamos para restaurarnos emocional y espiritualmente. Y la iglesia es ese espacio. Yo siempre pienso en la iglesia como un lugar en el que confluimos para sanarnos. Por lo tanto, la iglesia es un espacio terapéutico. En este momento en que acá, en nuestro estado, en nuestra ciudad y en el país, se multiplican los centros de cuidado diario para niños, adultos, mayores y demás, la iglesia es un centro de cuidado. Sí, claro. Donde llegamos a aprender el camino de la sanidad emocional y espiritual. Entonces, la iglesia está compuesta por personas que siguen a Cristo, llamados cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños y niñas. Bien, que ven en Jesucristo una referencia y que han entendido que Jesús nos vino a traer, a hacer realidad, a acercarnos a la realización de la voluntad de Dios. Y Dios nos ayuda a que su voluntad se haga a través de los cristianos en la tierra. Y asumimos que se hace en el cielo, se hace en el mar, se hace en la tierra. Y en la tierra se hace a través del testimonio, de la vida, de la conducta humana. Pero es que también se hace el cuidado de la naturaleza en el cielo, en el mar y en la tierra. ¿Cómo es posible? A través del comportamiento humano. Y mientras más el ser humano esté cercano a la voluntad de Dios, que es lo bueno para nosotros, entonces se va a ir cumpliendo el objetivo del anuncio de Jesús, que fue enseñarnos la manera en la que debemos hacer la voluntad de Dios para que se manifieste en nuestras comunidades, en nosotros, en la iglesia misma, el reino de Dios, la presencia de Dios. Entonces, ese es digamos, la cancha donde los cristianos debemos movernos. Y, bueno, varias cosas, ¿no? Porque lo que tiraste aquí fue un balde de agua fría para todo el mundo. Es súper importante. O agua caliente. También, ¿no? Hay personas que están... Lo que no hay que hacer es que no se puede ser tibios. Esa es la regla. No se puede ser tibio. Muy bien. Frío o caliente. Frío o caliente. Frío o caliente. Frío, como agua del río.
o caliente como agua de la fuente, ¿no? Exacto. Eso, Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra. Yo sé un poquito de música. Entonces, bien importante al principio esa clarificación, fe cristiana. Porque erróneamente, ¿no? Ponemos nuestra fe en cosas que no valen, ¿no? Y creo que ahí empieza el problema. Porque a veces tenemos más fe en un político que fe en Jesucristo. O fe en el plan de Dios. Y creo que ahí comienza la división hasta dentro de la misma iglesia. No solo la división, más que división, comienza la distorsión. Wow, palabra clave. La distorsión. Es como buscar una señal en la radio, en la televisión y hasta en tu celular y la escucha mal. Entonces empezamos a distorsionar toda nuestra realidad a partir de ahí. ¿Y dónde quedan los cristianos en la política? ¿Cuál debería ser el rol de un cristiano en la política? Mira, Samuel, hay cristianos que dicen que debemos ser apolíticos. Ok, para los que no saben qué es apolítica. Apolítico es el que no, interpretado así en pocas palabras, no meternos en ese ámbito. Sí, quedarnos Ese ámbito no es para los cristianos. Claro. Porque ese ámbito es corrupto, porque es problemático, porque es para personas especializadas en manejarse en ese ámbito al que llamamos la política. Pero, ¿qué es la política? Mira, la política, desde mi opinión, desde mi perspectiva, sí, es aquel grupo, está definida por el grupo de actividades que desarrolla un grupo de personas a partir de intereses que tienen cada una de ellas y que los mueven a organizarse para establecer entre ellos relaciones de poder. claro. Bien, pero la realidad en que los cristianos son ciudadanos. Los cristianos, a pesar de que digan que son apolíticos o que no les interesa la política o que no quieren saber de eso, ejercen su poder en la política De voto. a partir del voto. Claro. De opinión, redes sociales. Y cada cristiano, hasta los niños, hemos escuchado que los niños escuchan a sus adultos y entonces aprenden a definirse políticamente. Sí. Y a veces sin mucha conciencia dicen, yo estoy a favor de tal persona para ser presidente, o para ser gobernador o gobernadora, senador o senadora, porque van recibiendo lo que se conversa en familia, Claro. lo que se conversa en grupo, y uno de esos grupos es la iglesia. Entonces, cuando ejercemos nuestra responsabilidad ciudadana, nuestro derecho al voto, y elegimos, estamos desarrollando y expresando una opción política. Claro. Porque lo hacemos a partir de lo que consideramos lo mejor para nosotros, para la comunidad y para la nación. Yeah. Y porque en realidad ser apolítico también es tomar una decisión, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, en base a lo que me dicen, ¿no? Muchos muchachos comienzan a aprender de noticias o de temas. Yo no diría tanto por los padres ahora, hoy en día, sino por las redes sociales. Están aprendiendo que no significa que están aprendiendo algo bueno o malo. Están cogiendo información de redes sociales, TikTok,
Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, como tiene ese rol de también dar información, el hecho de que no estén metidos en la cancha, como tú decías, me parece como que luego nos estamos preguntando por qué el mundo está como está. Pero la iglesia, los cristianos no queremos estar ahí, pero queremos que cambie. No sé si me entiendes. Claro, los cristianos queremos que el mundo cambie porque Jesucristo nos enseñó el camino del cambio. Porque Jesucristo dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu actitud. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que nacer de nuevo. ¿Tú quieres vivir en un ambiente saludable? ¿Tú quieres vivir en un espacio de tolerancia? Donde se comparte amor, prudencia, paciencia. Tienes que cambiar de actitud. Claro. Porque de lo que se trata, el mensaje de Jesús, es acercarnos a convertirnos a Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios y entenderla para tu momento, para tu persona, para el núcleo familiar tuyo, y por ende para iluminar con la luz que Dios te da, la luz en la mente, entendimiento. Entonces no se puede ser cristiano sin querer cambios hacia un punto donde la luz de Dios brille y se manifieste. Entonces, como toda persona quiere cambios y lo quiere para bien, en todos los temas, quieren cambios, pero no quieren que se toquen sus derechos. Claro. Y eso es bueno, porque ya hemos llegado a través de relaciones de poder entre las personas, nos hemos ido aglutinando hacia una tendencia en la que hemos construido derechos. Y queremos que esos derechos humanos se respeten, porque somos individuos, pero nos convertimos en personas cuando entendemos que somos sujetos de derechos. Wow, sí, claro. Y tenemos que cumplir con deberes en la sociedad. Y esta relación de ser sujetos de derechos y deberes en nuestro mundo, así lo ha querido Dios, se hace a través de la participación política. Claro. No. Porque si no, nos convertimos hacia lo negativo. Vemos la política como un ámbito negativo y nos enajenamos de ella, nos aislamos de ella. Pero eso nos hace irresponsables. Y después queremos que las cosas salgan bien. Pero si los que están siendo cada día enseñados en el modelo que Jesús nos trajo, el Cristo, pero no queremos participar en compartir ese modelo, lo compartimos en todas las esferas de la vida. Si nosotros, porque la voluntad de Dios se tiene que hacer en la tierra, en el cielo y en todas partes. Claro. Si nosotros nos separamos, decimos, aquí no funciona la voluntad de Dios, aquí no funciona la voluntad de Dios, ¿con qué nos quedamos? Con el individualismo. Queremos que solo Dios funcione para mí. Para mí. Y para mis temas. No, y para mis temas. No, yo quiero salud. Yo quiero dinero. Claro. Yo quiero que salga este candidato. Yo voy a votar por él. Porque me conviene. Porque a mí me conviene que salga.
Yo participo en esto porque me conviene. Yo participo. Yo soy sensible. Fíjate bien, porque la política tiene que ver con todo. Yo soy sensible a las personas que tienen un familiar, un ser querido, autista, porque yo tengo una persona en similar situación en mi familia. Pero si yo no la tengo, no me interesan los enfermos de autismo. Y esa actitud es contraria a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos lleva a la compasión, a la solidaridad humana, a la ternura, no solo con los seres queridos, sino con todos, a ser personas tiernas. Y resulta que cuando estamos metidos en la voluntad de Dios, no importa que tú tengas, que tú seas coleccionista de armas. Claro, porque estás ahí. Porque la esforzarte por realizar en tu vida la voluntad de Dios te permite a ti discernir y no convertir ese hobby tuyo de ser coleccionista de armas y aplicar la segunda enmienda en tu realidad y en tu vida, porque tienes el derecho a quitarle indiscriminadamente la vida a otros, porque te enojaste con tu papá, con tu mamá, con tu abuela, porque alguien te miró feo, porque estás conduciendo y resulta ser que alguien se metió delante y eso te hizo sentir tal enojo a un nivel que te lleva a un nivel de respuesta violenta. Sí. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que está sucediendo. Porque todo es relaciones de poder. Y la política nos permite organizar esas relaciones de poder, mirando lo que el otro también necesita. Y entonces el cristiano, a través de la fe, logra aplicar con entendimiento, con sentimientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Muy claro el mensaje. Y una pregunta, porque ya veo que donde fallamos, bien poniendo y analizando donde fallamos los cristianos es en regirnos a la voluntad de Dios y el entendimiento de esa voluntad. Y al no estar en esa cancha de la voluntad de Dios, ahí es como cuando comenzamos a fallar, ¿no? Y aparte de eso, ¿dónde más fallamos los cristianos cuando viene el tema de la política? ¿Qué nos pasa? Lo que nos pasa, Samuel, es que hemos perdido la brújula. Nuestro norte es Dios, que envió a su Hijo a nosotros, a Jesús, para salvarnos. Y salvarnos de nuestra necedad. Necedad, claro. De nuestra dificultad para actuar amorosamente en la vida. Sí. Y Dios nos sirvió a nosotros enviando a Jesús. Y Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. No he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando captas eso, te das cuenta que ese concepto del servicio hace posible que una nación sea grande, generosa. La diaconía.
La diaconía. La diaconía. Hay que nosotros, ¿cuál sería el aporte político de los cristianos ya? Demostrar que la política existe para servir. Claro. Y que no es algo de una campaña. No son palabras bonitas. No. Mira, no es para poder acceder a una cuota de poder, porque represento a un grupo de presión, a un grupo lobista que me sitúa en una posición de poder para responder a ellos. Entonces, esa relación utilitaria que se ha establecido en el hacer político, no solo en nuestra nación, en todas partes, ha dañado a la cultura nuestra, a las naciones, y es lo que está haciendo que se desmorone el mundo. Sí. Por un mal uso de lo que es la política. Y la política es servicio. Sí. Cuando entiendes la política como un ámbito en el que se puede servir a los demás, Dios retribuye y hace cumplir las promesas de bienestar para esa persona, para esa comunidad y para esa nación. Y entonces, como entiendes la política como servicio, siempre estás dispuesto a entender al otro, al contrincante, al adversario tuyo, al que tiene otros conceptos, otros argumentos sobre el mismo tema, y es a lo que se llama oposición. Sí. Que es una palabra que se tira mucho sin poner atención. Exacto. No. Yo estoy en la oposición. ¿En la oposición de qué? ¿Tienes otra opinión sobre el mismo tema? Perfecto. Entonces, el político debe acercar su silla a la misma mesa como se ha sentado la otra persona que dice que se opone, con otros argumentos, con otras opiniones, y trabajar en el entendimiento de la realidad y de todos los temas relacionados con ese problema. Claro. Porque si ambos están movidos por el concepto de política y son políticos para servir, el que sirve no se deja utilizar, pero sí es útil. ¿Qué diferencia? Hay una diferencia. El que sirve es útil. El que no sirve es un inútil. Claro, y aclaración. No es que sirve, básicamente repetir lo que tú acabas de decir. No es servir en el ámbito de que, no, esos zapatos me sirven. No es eso. Es servir al otro. El que sirve al otro es una persona útil. El que no sirve al otro, ahí es donde es inútil. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones de medio término sí. En Estados Unidos. Vamos a elegir al que nosotros, cada persona, cada ciudadano, va a elegir al que crea, porque el voto es personal. E intransferible. Aunque venga representando una tendencia, tú vas a colocar tu voto allí. ¿Bien? Los mandatarios a cualquier nivel que van a ser electos van a representarnos. ¿Cómo evaluamos esa representación? Porque en el periodo en el que van a representarnos es un periodo de servicio a la comunidad. Que es donde muchos fallan. Entonces, no evaluamos hasta qué punto esos mandatarios están sirviendo a la comunidad.
¿Qué están haciendo para que la comunidad sea mejor? ¿Quién está sirviendo? ¿Quién está sirviendo? ¿Y qué mandatario en su periodo ha sido un inútil? ¿Por qué las personas quieren reelegirse? Resulta que no, en el periodo no han hecho lo suficiente y se programan para ser reelectos. Pero Dios te está dando el sistema nuestro, el sistema democrático nuestro, te dice, tienes este primer término para ser útil, para servir. Y la recompensa de la comunidad a que continúes en el siguiente término, es que haya servido bien. Claro. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Claro. Entonces, el cristiano tiene todos los argumentos. Esa es la base. De la enseñanza de Jesús y de la Biblia para ser gestor político y cambiar la manera en la que se hace política en la nación. Claro. No es que todos los cristianos ahora van a ser senadores, ni van a ser presidentes, no, es participar con entendimiento y no dejarse llevar. A veces los malvados que hay en todas partes, sí, en todas las naciones, son capaces de utilizar artimañas y juego de palabras para llevar a las personas de fe, claro, en Cristo y por ende en el Padre nuestro, a caminos que no nos convienen. A veces los cristianos nos metemos en discusiones vanas, que no nos convienen, que nosotros sabemos que seguir por ese camino es ir contra lo que Dios quiere para nosotros, para el bienestar nuestro. Pero nada, levantamos una bandera, un estandarte, una consigna, apoyando causas equivocadas. Y eso es los resultados que tenemos. Claro. Entonces, el discernimiento espiritual es fundamental para esta participación. Y además, como es fundamental, para llevar siempre a la iglesia por caminos correctos. Sí. Y ya, mi última pregunta. ¿Cómo una iglesia dividida en la política, ¿no? Dividida porque uno es republicano, el otro es demócrata, el otro tiene otra opinión, ya. Y la iglesia se ha dividido, ¿no? Y ya se han quedado grupitos y está la iglesia totalmente fragmentada. ¿Cómo se soluciona ese problema? Y si se soluciona. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿acaso puede sostenerse una casa dividida contra sí misma? Si nosotros permitimos, lo hemos permitido hasta ahora, porque en todas las organizaciones llamadas iglesia, en cualquier ciudad, en cualquier condado, hay personas a favor de una tendencia política y otros que se oponen a esa tendencia. Por lo tanto, representan otra tendencia. Llevan ese nivel de división. Por eso hay pastores y pastoras que dicen, aquí no se habla de política, pero el hecho de decir, como eso no puede ser, tú no puedes censurar a las personas. No, la iglesia también siempre lo fue, un espacio para conversar sobre los temas que preocupan a la comunidad. Y al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios. Porque a todos nos preocupa la crisis económica. Claro. Y si tú, por ejemplo, has experimentado en tu vida, en el manejo del dinero, dentro de la crisis,
has visto de que hay posibilidad de ir caminando a pesar de la crisis y has aplicado en tu vida correctivos en el manejo del dinero, ¿por qué no puedes compartir eso con otros? Claro. Si has padecido de alguna enfermedad, pero además de ver a tu médico, además de seguir la prescripción médica, has hecho cambios en tu estilo de vida para mantenerte en una zona saludable, y eso te ha funcionado, uno debe compartir lo que funciona, no lo que no funciona. Uno no debe compartir las razones por las cuales quiere suicidarse. No, ahí tiene que buscar salidas. Y hay un dicho que dice, a veces los cristianos oramos, una reflexión, los cristianos oramos, la oración es un elemento fundamental en esta búsqueda de discernimiento espiritual para las relaciones políticas, y los cristianos oramos por trabajo, por salud, por esto, por aquello, pedid y se os dará, y lo que tenemos es un menú de peticiones. Sí. Bien, y queremos que por cada petición, Señor, ábreme las puertas, en plural. Sí. Pero Dios resulta que te abrió una puerta. Y es esa. Es esa. Y a veces tú dices, no, tú tienes en tu mente, tú pediste, ábreme las puertas. Dios te abre una puerta. La que tú necesitas. Perfecto. No necesitas muchas, solo una. Sí. Perfecto. Y ya para terminar. Y Dios te abre una puerta. Sí. Pero debes estar consciente de que esa puerta es abierta para que se realice la voluntad de Dios. Porque después de orar a Dios y ponerle en las manos los anhelos de tu corazón, tus pensamientos, tus preocupaciones, lo que debes concluir diciendo, como Jesús nos enseñó, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que está claro. Y ahí Dios responde. Es muy claro, pero es difícil de entender. Porque nosotros somos lentos para entender lo que nos conviene. Somos rápidos para complicarnos la vida. Irnos por el camino corto. Fácil. Ese camino fácil siempre termina siendo complicado. Sí. Sí. Y perdemos tiempo. Perdemos dinero. Perdemos bienestar. Porque nos gusta lo fácil. Pero es que lo fácil es ponernos en las manos de Dios. Lo fácil es caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo que nosotros entendemos fácil, que es lo que nace de nuestro individualismo, Sí. es el camino complicado. Sí. Yo lo compararía mucho como hacer ejercicio. Es difícil, entre comillas, comenzar a hacer ejercicio, ¿no? Pero eventualmente ya haces un ejercicio 6 meses y ya eso es fácil para ti. Es el ejercicio de la fe. Sí, no, el ejercicio de la fe y el ejercicio físico. Sí, claro. Aparentemente te tienes que forzar a alcanzar una disciplina. Aparentemente no. En realidad hay que forzarse, ser disciplinado, hacer ejercicio, y lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Claro.
Y son diferentes maneras de ejercitar tu cuerpo. Pero la recompensa, ¿cuál es? Claro. Todo el mundo, todos los médicos lo dicen. Es alejar la diabetes, Sí. mejorar tu sistema cardiovascular, evitar la depresión, hacer ejercicio te llena de vida. Sí. Bueno, el ejercicio espiritual también. Claro. Y llenos de vida, entonces tú quieres, tú estás lleno de energía para participar con entendimiento en cualquier cosa. Con una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Que es lo que estamos buscando. Y nuestra opinión política debe empezar ahí. Ahí. ¿Qué es lo que realmente sirve? ¿Qué es lo que realmente va a ser útil? Y ya la última pregunta. ¿Tú crees que es inteligente o que es bueno o recomendarías a los cristianos correr por una posición política en lo que sea, en cualquier agencia, en cualquier lugar, pero correr? ¿Y a qué te refieres como correr? Con correr es adquirir, entrar con el propósito de adquirir y coger posiciones de liderazgo en organizaciones políticas. Posiciones de liderazgo en organizaciones políticas. Primero, a mí me parece importante que todos los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, estemos conscientes de nuestra responsabilidad en la participación política. La ejercemos desde el voto y en todo el camino para seguir mejorando nuestra nación. Y eso va a implicar que los cristianos estemos conscientes de la necesidad de que en algún momento hermanos y hermanas nuestros van a desear ser candidatos y candidatas a posiciones de liderazgo en la política. Sí. Que solo se logra a través de la elección del resto de la comunidad y de muchas personas para ganar. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Creo que sobre todo para nuestros jóvenes cristianos es un desafío importantísimo, pero tienen que estar conscientes que participar en política a cualquier nivel, comisionados en las ciudades, Sí. alcaldías, gobernación, senadores, representantes, a cualquier nivel, ir con fuertes fundamentos cristianos. La fe por delante, la fe en el Padre, en el Hijo, confiando en la acción del Espíritu de Dios en todo lo que se mueve en esta nación Y entrar y en el mundo. como servidores. Y entrar como servidores. Hubo una época Muy importante. que el político era un servidor público. Que era así como empezaba la cosa. Bien, hay que regresar al punto en que hacer política es servir al prójimo, como persona y como comunidad, el prójimo todo, a la sociedad. Perfecto. Y ese tipo de políticos Como- es el que necesitamos en esta nación. Claro. Son los útiles. Es el que necesitamos en esta nación. Esos son Los útiles. las personas útiles. Sí. Y yo quisiera siempre ser representado por personas que tienen en el corazón el amor de Dios.
porque deben tomar decisiones difíciles que no las toma cualquiera. Claro. Pero que sean tomadas sabiendo de que hay un respaldo en oración hacia ellos, pero sobre todo de que ellos están tomando las decisiones en oración. Claro. No están delegando la responsabilidad de orar a Dios, de estar conectado con Dios a terceros, Claro. sino que la asumen junto con la responsabilidad pública, asumen la responsabilidad de mantener esa oportunidad de servir a todos a través de la conexión con Dios, y la mantienen. Más claro, el agua. Gracias, Samuel, por la oportunidad. ¿Algo más que añadir? No. Hemos sembrado una semilla. Somos sembradores. Somos sembradores. Yo de papa. Hemos sembrado una semilla y esperamos que esta perspectiva del tema sirva para que Base. los hermanos y hermanas de nuestras iglesias reflexionen. Claro. Siempre va a haber personas Siempre. en la viña del Señor que van a reaccionar negativamente a lo que se le llama oposición. Oramos por todos. Amén. Claro. Y el reino de Dios se construye con la participación de todos los que tienen fe y que consideran que la fe es la garantía de lo que en este momento no vemos. Y hay muchas cosas que yo personalmente no veo. No veo paz. Claro. Yo no veo personas llenas de esperanza en el futuro. Es que no esperan nada en el presente. Y la fe es la certeza de que lo que espero se va a realizar. Y yo tengo la certeza de que Dios nos va a dar un nuevo periodo de bienestar y de paz en nuestra nación y en el mundo. Amén. Bueno, perfecto. Tremendo primer episodio de nuestro podcast, de nuestros videos. Les damos las gracias por su atención. Por favor, comenten, déjenos saber qué piensan. Muchísimo contenido nuestro pastor ha derramado aquí. Gracias a Dios por eso. Denle like si les gustó, y si no les gustó, pues denle dislike. Aquí sin pena. Y compártanlo. Mientras más, así como nosotros somos sembradores, ustedes también lo son. Y muy buenas tardes, días, noches, desde donde nos estés viendo, y tengas muchísimas bendiciones en tu vida. Hasta la próxima.